Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más fe, devoción y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Vamos a orar por los enfermos. Jesús sacramentado, tú quisiste compartir nuestra condición humana y fuiste probado en todo como nosotros, asumiendo nuestras limitaciones, debilidades, dolores y sufrimientos. Tú quisiste ofrecer toda tu vida y tu quehacer para la gloria del Padre y la salvación de la humanidad. Y consumaste la manifestación de tu misericordia con el ofrecimiento de todo tu ser en la angustiosa pasión y cruz. Te presentamos, te suplicamos e intercedemos por todos nuestros hermanos dolientes y enfermos, en particular por Pellito Rodríguez, Lourdes Soto, Víctor Casillas, Nereida Marrero, Carmen María Romero, Nilda Miranda, Charito, Ángel, Aixa y Nicole Rivera, Raquel Santiago, Aguilda Rodríguez y su hijo Ferdi Padilla, Lourdes Rodríguez, José Pagán, Américo López, Sonia Lorenzo, Carmen Acosta, Mari Carmen Caraballo, Ibe Latimer, Maribel Hernández García, Esteban Reyes, Milagro Román, Anadelia Viera, Aida Vizcarrondo, Ani Martínez, Lucy Figueroa, Lidia Rosado, Julia Medina, María Lucía Conesa, Zulma Sánchez Rivera, Oscar y Alma Rosa, Teresa Buceda, Melba Hasbun, Palmira Romero de Carballido, su esposo y su cuñada, María Curcio, Tina Amaro, Agustín y su mamá María Rivera y sus vecinas Alicia y Fabiola, Ruth Yolanda y Connie Rivera, Delia Rosa Marcano, Hilda López de Colón, Tita Ruiz, Carmen Pilar Almodóvar, Santia Vázquez, Antonio Rosario Cintrón y Sor María Liliana Berozzi. También te encomendamos la salud de 4 sacerdotes, los padres Carlos Quintana, Isidro Valero, Ángel Siapi y Perfecto Pérez. También te traemos un sacerdote y una ex religiosa que están en crisis psiquiátrica y espiritual. Te traemos a tantos enfermos que están sufriendo depresión, Alzheimer, Parkinson, influenza, demencia senil, cáncer, COVID, SIDA, por los que están en el proceso de diálisis. Te traemos a tantos drogadictos, alcohólicos y obesos, y a los millones de pobres que se están muriendo de hambre en este momento, sobre todo en Gaza y en Sudán. Por los millones de traumatizados por los conflictos bélicos, sobre todo en la desgraciada Tierra Santa, en el Líbano, en Irán, en Ucrania, en Haití, en Yemen, Sudán, Nigeria, Congo, Birmania, por los traumatizados por desastres naturales o por negligencia humana. Que tu Espíritu Santo ayude a todas estas personas a transformar estas pruebas en sacrificios espirituales. Tú los has llamado y elegido para compartir tu cruz, queriendo para ellos lo que has querido para ti. Configúralos interiormente por esta creciente comunión contigo, para que puedan, con la alegría de la fe, completar lo que le falta a tu pasión en sus cuerpos por el bien de la Iglesia, de sí mismos, de sus familiares y amigos. Consuélalos y adelanta su santificación. Dales alivio, paciencia, fortaleza y salud a los que así quieras purificar. Y dales la paz confiada a los que ya están listos para compartir tu gloria. Y también que perseveren en la fe. A los que cuidan de ancianos y enfermos, dales paciencia, comprensión y la prudencia para saber cuidarlos. Esto te lo pedimos a ti, que vives para interceder por nosotros. Amén. Ya vamos terminando nuestro librito, nuestras meditaciones de la Pasión del Señor, del Padre Luis de la Palma. Se extendieron las tinieblas sobre la tierra. Así una media hora que el Señor estaba en la cruz, desde el mediodía a plena luz, quiso el Padre del cielo dar testimonio de que era su Hijo quien moría.
e hizo un prodigio en el cielo. La naturaleza lloró por la muerte del Señor, mientras los hombres blasfemaban de Él. En su muerte las rocas se van a partir, pero los corazones duros seguirán duros. El sol que cada día sale y da calor y extiende su luz sobre buenos y malos, apartó sus ojos para no ver tanta maldad. No quiso dar la cara para ver cómo moría su Señor. Se oscureció al mediodía cuando hay más luz. Jesús era la luz. Dios quería decirle a los hombres por medio del sol cuál era la oscuridad en que habían vivido y en qué gran tiniebla caían por negar y apagar la luz que resplandecía por ellos. Quiso decirles el Padre Dios que retiraba la luz sobre ellos, así retiraba su misericordia y su protección, y que el pueblo que él mismo había escogido, al renegar y renunciar a su Mesías, iba a caer en una oscuridad mayor que la que envolvía la tierra, esa parte de Galilea, de Jerusalén en ese momento. Hasta el sol se puso a dar testimonio contra aquellos crueles que estaban matando a su Señor. Y quiso con su oscuridad servirle. Es como si el sol se hubiera puesto de luto, se vistió de tinieblas y ocultó en su oscuridad al que miraban con tanto odio. Les dejó admirados y asustados, y no pudieron dejar de preguntarse el porqué de todo aquello. Poco más o menos después del mediodía, al eclipsarse el sol, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. ¿Qué otra señal del cielo querían sus enemigos más clara que esta? ¿Qué otra prueba querían para poder creer? ¿No les bastaba que el día cambiara su luz en oscuridad contra lo que naturalmente ocurre? Este eclipse del sol, cualquiera que fuera su forma, no era algo natural. Era una señal de Dios para mostrar a aquellos que estaban en ese monte de la calavera lo airado que estaba contra ellos. Mandó tinieblas sobre toda la tierra. Podían haberse preguntado, ¿quién es este que manda en los cielos? ¿Quién es este a quien obedecen y le rinden pleitesía la luz y las tinieblas? Bien dice nuestro refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver. Las tinieblas duraron desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora nona, las 3 de la tarde. Todo el tiempo en que estuvo vivo el Salvador en la cruz. Y con mucha razón se oscureció entonces toda la tierra, porque no quedaba en ella nada digno de ser mirado, solamente la obra de salvación que Él estaba realizando.
Y como la luz suele estorbar a los que hacen oración, así quedó el Calvario como un oratorio en el cielo, dando el mejor tema de meditación que podía darse. Miren al Santo Cristo que allí estaba. Se cerraron las ventanas del cielo. En aquella nube de oscuridad, y quitando los ojos de todo lo terreno, recibiesen en su alma la luz con que ver y gozar este misterio de Jesús crucificado. La naturaleza, reconociendo al su Señor, ocultando sus ojos, y los hombres, con tanto odio y alevosía, matando al autor de la vida. La Virgen, Nuestra Señora, le había seguido hasta el Calvario, y con ella algunas mujeres de las que acompañaban habitualmente a Jesús. Los demás conocidos estaban a distancia, Lucas 23:49, viendo estas cosas, porque el tropel de la gente se lo impedía y los soldados no dejaban que nadie se acercase. Pero después que hubieran ejecutado al Señor y a los dos ladrones y estaban ya colgados de sus cruces, la multitud empezó a cansarse de gritar y blasfemar. Además que todo se quedó a oscuras. Se asustaron y empezaron a irse. Entonces la Virgen María no perdió esta oportunidad y se acercó a la cruz a buscar su corazón, que estaba subido a ella. Fueron con ella algunas de las amigas, las que servían al Señor, Mateo 27:55. Con ánimo varonil estuvieron presentes mientras el Señor moría. Qué distinto de sus apóstoles, hombres muertos de miedo, que estaban escondidos. Estas mujeres habían venido desde Galilea, dejando su casa y su tierra para seguir a Jesús, porque le servían y lo ayudaban en todo lo que necesitaba de ellas. Entre estas, había algunas más conocidas porque eran más diligentes en servir al Señor, o porque eran parientes suyas. Por estas razones, eran más conocidas y tenían más trato con su madre. Y ellas van a ser las que acompañen al cuerpo muerto de Jesús a la sepultura. Le querían tanto que apenas pudieron apartarlas de allí. Eran María Magdalena, la otra María, mujer de Cleofás, el Alfeo, de la que dice que era hermana de la Virgen Nuestra Señora. Parientes. Y la madre de los hijos del Zebedeo, María Salomé. De hecho, algunos comentan que Santiago Alfeo, el menor, se parecía mucho a Jesús físicamente. Quizás por eso le nombraban muchas veces como hermano del Señor. Gálatas 1:19. Y además de parecerse, eran parientes. Su hermano José fue el que entró con Matías para que la suerte decidiera cuál de los dos iba a sustituir a Judas entre los 12. Dicen también las tradiciones medievales que la otra María era la madre de Simón Cananeo y de Judas Tadeo.
Por tanto, estos eran hermanos de Santiago, Alfeo y de José. Así que había unos parientes del Señor. Mateo 13:55. Ya los habitantes de Nazaret, admirados de su sabiduría y sus milagros, comentaron: ¿no es este el hermano de Santiago, de José, de Simón y de Judas? Como sabían estas mujeres que había llegado el tiempo en que Judas debía morir, que Jesús debía morir, porque él se los había dicho, fueron con él desde Galilea a Jerusalén para la fiesta de Pascua, no importándoles dejar su casa. Por esta razón no se apartaban de la Virgen María y la acompañaban a todas partes, especialmente a ese lugar de tanta amargura y dolor para ella. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estaba junto a la cruz de su hijo, de pie. ¡Qué fortaleza! ¡Qué constancia! La de la madre, tan parecida a la del hijo. El hijo moría y la madre no temía la muerte. El hijo estaba clavado en la cruz y la madre de pie junto a ella. El hijo padecía y la madre se presentaba valientemente frente a sus seguidores. El hijo daba su vida y la madre estaba allí dispuesta a perder la suya también. ¿Qué sentido tenía su vida si no era la vida misma de Jesús? El mundo a oscuras, pero ella estaba firme en su lugar, con su corazón entero. En medio de aquel mar tempestuoso, la navecilla de la Virgen María, gobernada por el Espíritu Santo, seguía su rumbo sin torcer un punto de la voluntad de Dios. Pero con toda y su entereza la madre lloraba, sentía su corazón atravesado al ver a su hijo sufrir un tormento tan largo y tan cruel. Porque a la medida del amor era su dolor, y como era su amor, era su angustia. No podremos entender bien el amor que sentía y que tenía la madre al hijo, ni tampoco comprender todo su espantoso dolor. Tal era el amor de Jesús para salvar a los pecadores, tal era la magnitud de su dolor. La Virgen le amaba por los largos años que con él había vivido, por la verdad tan clara que había aprendido de él en su vida humilde. Cuántas bendiciones había recibido de él y pruebas también. Le amaba como madre suya que era. El amor le hacía levantar los ojos hacia su hijo y sufría de verle así. Cuando sus ojos doloridos parecía que no aguantaran más, inmediatamente los ponía a poner enamorados en su querido hijo. Le amaba como las madres quieren a un hijo único.
Todas las madres defienden a sus hijos y prefieren recibir ellas los golpes antes de que su hijo sufra. Pero la Virgen María no pudo defenderle. Le veía tan maltratado y no le podía socorrer. Se había comprometido a cumplir la voluntad de Dios, la de su mismo Hijo, que era ofrecerse por los pecadores, salvar a los pecadores de la muerte que Él estaba dispuesto a sufrir. Ella que con sus obras de misericordia lo amamantó, lo alimentó, lo vistió, ahora lo veía desnudo y no le podía cubrir, muerto de sed, y no le podía dar de beber. Oía cómo lo insultaban, cómo le trataban de blasfemo y mentiroso, y ella tenía que callar. Esa sangre que ella le había dado y con la cual lo había nutrido cuando estaba en su seno, esa sangre que corría por su cuerpo lleno de heridas, y ella tenía que soportar el verle así. Ni siquiera pudo besarle, acercándoselo a su pecho cuando moría, porque estaba crucificado en alto y solo. En su Hijo, la Virgen María amaba a su Dios y a su Creador. Le amaba como Redentor y Salvador de los hombres, y no entibió nunca ante este amor la costumbre de verle todos los días. Su amor iba cada vez creciendo más con la fuerza del Espíritu. Y si la fuerza del Espíritu Santo la fortalecía y agrandaba su amor, no hay palabras humanas para decir la medida de este amor. Quizás entiendan algo los que han experimentado alguna vez la fuerza de la caridad. Pero nadie como ella pudo agradecer la redención que su Hijo hacía, porque era ella más que nadie la más favorecida por esa redención, la bienaventurada entre todas las mujeres, la llena de gracia. Quisiste tú, Señor Jesús, que ese amor fuese el verdugo atormentador del corazón de María, de su dulcísimo corazón de Virgen y de Madre. Quedó su alma tan atravesada por la espada, como le anunció el anciano Simeón, que su corazón quedó llagado con las mismas heridas del cuerpo de su Hijo. Ese cuerpo que estaba sangrando por los azotes, su cabeza atravesada en muchos lugares por las espinas, sus manos y sus pies agujereados con clavos, sus huesos desencajados. ¿Cómo piensan entonces que estaría el corazón de esta madre que tenía todo eso ante sus ojos? Dice el Evangelio de Juan, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Allí estaba con maravillosa entereza, dándole fuerzas al amor para mantenerse erguida. Encendida de amor y humilde en su obediencia,
Pensaba en aquel niño que había parido con tanta alegría, que había criado, amamantado, que había visto crecer. Y luego, a los 30 años, se le fue, para que el mundo conociera su doctrina y experimentara sus milagros. Ella, que le había escuchado muchas veces con tanto gusto y había aprendido tanto con él, y ahora le veía morir, y no en casa, en su cama, sino ajusticiado por blasfemo y traidor, chagado todo él, colgado de unos clavos en la cruz. El castigo no de los santos, sino de los peores malhechores. Allí estaba la madre entre los verdugos que le habían crucificado y le guardaban, entre los gritos del pueblo furioso que le ofendía. Y ella lo veía y oía todo, tomando parte de la cruz con su hijo. Vencía con su fe y obedecía. Vencía para ser el consuelo de todos los que sufrimos y sufrirían y llevaran la cruz. Esta es tu madre. Jesús, mirando a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan 19:26. Como estaba la Virgen María tan cerca de la cruz, el Señor la miró y se enterneció sin duda al verla. Su madre también lo estaba mirando. En aquel momento, para aquellos hombres sin fe, era el hijo la deshonra de su madre, la espada de dolor. Se acordó también el Señor Jesús del tiempo pasado en compañía de su madre en Nazaret, en los alegres años de su vida, del respeto con que la trataba la gente por ser madre de Jesús. Y ahora las cosas estaban tan cambiadas que cuando uno desearía no ser visto por los que le conocen, fue puesto en alto donde lo pudiesen ver muy bien. Y su madre estaba a su lado. La vio demacrada y pálida. Las lágrimas caían de sus ojos. Le atravesó el corazón ver a su querida madre sufriendo con tanto dolor. Y creo que el Señor lloraría también. Sus lágrimas se mezclaron con su sangre y sus sollozos con los gemidos desesperantes de la asfixia de la cruz. Pero también se alegró de tener a su madre cerca. En aquel momento, y agradeció su presencia como la más grande de las pruebas de amor.
que hasta ahora ella había tenido con él. Porque su presencia allí, junto a la cruz, demostraba fe y lealtad, fortaleza y humildad, una obediencia tan parecida a la suya, que también se puede decir de ella que fue obediente hasta la muerte. Tampoco a ella pudieron ahogarle el amor, las muchas aguas del sufrimiento y la angustia. Al mirar Jesús a su madre, repartió con ella todos los bienes que estaba conquistando con su muerte. Estaba destruyendo el pecado, ofreciendo la gracia, la vida eterna. Y ella había recibido esos tesoros y esas gracias antes que nadie. Porque por los méritos de la cruz había sido santificada de antemano. Por eso había sido por Dios escogida como la criatura más pura entre los nacidos. Y por eso el Padre la exceptuó de la culpa original de nuestros primeros padres y de todos los pecados, de todos. Y para ella fue la plenitud de la gracia y los dones del Espíritu Santo que Jesús ahora quería repartir a la humanidad entera. La hizo reina del cielo que ahora estaba abriendo. La hizo abogada de los pecadores, para que fuese la repartidora de todas las riquezas que allí el Padre le iba a conceder en honor a su amor por los pecadores. Y además de eso, allí mismo quiso agradecerle que se hallara presente junto a él en la cruz. Quiso decirle que se preocupara de ella, y ahora más que nunca, porque moría. La sangre brotaba de su cabeza santa hasta los ojos, impidiéndole verla bien. Apretó los párpados e hizo salir como pudo la sangre de ellos y la miró. Y entonces señaló con la cabeza a su querido discípulo que estaba junto a ella y le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego se volvió a Juan y le dijo: ahí tienes a tu madre. Y se quedó mirándola. Estaba muriendo
en la cruz, padeciendo intensamente, pero en medio de su dolor, no se olvidó de que su madre se quedaba sola. Y quiso que alguien estuviera con ella y le hiciera compañía, dejándole un hijo a cambio del que perdía. ¿Podía el Señor haberlo dispuesto así después que resucitara? Pero demostró cuánto la quería y se preocupaba por ella. Y lo hizo en público para que todo el mundo lo supiera. No la dejó abandonada. También dejó heredero a su querido discípulo, dejándole a su madre. Quiso que ella estuviera atendida y por alguien que la cuidase como un hijo lo debe hacer. Y para esto escogió a Juan. Ahí tienes a tu madre. Yo soy tu hijo y tú mi madre. Todo el tiempo que hemos vivido juntos, te he obedecido y te he querido y respetado, porque eras mi madre. Pero ahora debo obedecer a mi Padre eterno, y termina mi vida. Ha llegado el momento en que sea el otro el que me sustituya. Y este será mi querido amigo Juan. Le quiero honrar con ese dulce encargo. Mira, madre, aunque yo falte, Juan es el hijo más a propósito que te puedo dar. Hazte cuenta que soy yo. Quiérele como a mí me has querido. Me voy, madre, estoy a punto de morir. Aunque no me tengas a mí, no te quedas desamparada. Madre, este es tu hijo. ¡Qué dicha! Y qué suerte la de Juan. Todos debemos querer muy especialmente al discípulo Juan, porque la Virgen María lo miró desde entonces como miraba a su hijo, y nosotros la miramos y la tenemos por madre nuestra también. Acuérdate, Virgen María, de que eres mi madre, ya que tu hijo te lo encargó al morir. Yo estoy muy contento de tenerte por mi madre. Es el mejor regalo que nos ha hecho en la cruz, haciéndolos muy íntimamente hermanos suyos.
tanto hijos de su Padre Dios, como hijos tuyos, Madre. Madre, refugio de los pecadores, durante la vida y en la hora de la muerte. Cuando Jesús dijo a Juan, esta es tu madre, debemos oírlo como si lo dijera a cada uno de nosotros. En particular, que a cada uno en particular le dice, esta es tu madre. Y las palabras de Jesús son eficaces. Hacen lo que dicen. Escúchalas. Abre tus ojos. Mírala. Esta es tu madre. Madre, tú lo fuiste de este Hijo, que es nuestro Redentor. Mereció y consiguió con su sangre que fueras nuestra madre. Eva ya no se puede llamar madre, se llamará madrastra, porque mató a sus hijos antes que los pariese. Al desear el fruto de muerte que colgaba del árbol, se hizo madre del pecado. Pero tú, Virgen María, miraste con dolor el fruto colgado de la cruz. Miraste con amor el fruto de la vida. Y por eso fuiste madre de todos los hombres rescatados. Al parirnos, madre, nos pariste con tanto dolor, el de la cruz. Que aquel que pariste con tanta alegría te enseñó desde la cruz quiénes eran los hijos que a ti y a él le costaban tanto. Por eso le dijo, madre, este es tu hijo, estos son los hijos de tu dolor. Y a nosotros nos mandó mirarla, esta es tu madre, para obligarnos a serles agradecidos, para que sepamos que siempre encontraremos en ti a la madre de los pecadores. Será siempre nuestra madre. Y nunca olvidas a los hijos que con tanto dolor te han costado. Y desde aquel momento el discípulo la aceptó en su casa. Quedó Juan muy bien pagado por su amor y por entre todos los discípulos, el único que quiso estar junto a la cruz. Quedó muy contento con aquella madre que encontró al pie de la cruz. Y desde aquel momento la trató como madre y la llevó a su casa, es decir, la hizo parte de su vida. Se cumplió lo que Jesús le había prometido. Les daré 100 veces más en esta vida y después la vida eterna.
habían dejado todo para seguir a Jesús. Pero ahora Él le entregaba a su madre. Solo miraban con esperanza en este premio del cielo, del 100 por 1 y de la vida eterna. La Virgen María fue para Juan ese 100 por 1 que Jesús había prometido. Premio inmerecido a su generosidad en dejarlo todo por Él. Lo escogió para cuidar y hacer compañía a la Madre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por todos los afectos, luces, consuelos, verdades que nos has comunicado en tu último sermón, breve, pero profundo. En las últimas enseñanzas que ya no solo con palabras, sino con espantables obras de amor has demostrado tener por la humanidad empecadada. Y si antes de la creación del mundo escogiste a la que querías fuese tu madre, ahora, en la restauración del mundo perdido y de la gracia regalada, vuelves a darnos una madre. Que no es Eva. Los medievales tenían una frasecita, decían, aquella fue Eva, esta es Ave, Ave María. Pues gracias, Señor, por las espantables obras de amor que has tenido para con todos los pecadores. Espantosos los dolores causados por nuestros pecados. Maravillosos los dones que a cambio de esos dolores tú nos das. Los pecadores han querido arrancarte de la madre y tú nos las has querido volver a dar. Una nueva madre junto al árbol, no del pecado, sino de la cruz. Y así como el viejo Adán declaró a esa mujer madre de todos los hombres, así el nuevo y mejor Adán la ha declarado madre de la nueva humanidad. Tú eres el hombre universal. En ti están todos los hombres presentes, porque tú te has querido unir no a la humanidad en general, sino a cada uno de nosotros. Cuando se lo dejaste de hacer al menor de mis hermanos,
a mí me lo dejaste de hacer. Que apreciemos los regalos que nos dejas en tu último testamento. Y el discípulo la recibió en su casa, en su corazón, en su vida. No eran bellas palabras, maripositas que salían de tu boca, porque lo que tú decías, eso se hacía. He ahí a tu madre. No es el octavo sacramento, como esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero tiene la misma eficacia. He ahí a tu madre, la misma fuerza. Señor, que nos parezcamos a Juan, el más joven de los discípulos. Pero el más agraciado de todos, porque siendo joven tenía derecho a estar más asustado y sin embargo fue el único que quiso estar junto a ti. En tu última predicación, qué importante ser fieles a prueba de todo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, santos ángeles, custodios y adoradores, santos amigos, rueguen todos por nosotros. Amén. Al augusto sacramento veneremos con que el Antiguo Testamento a este rito de lugar y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo, alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor. Y al Espíritu Divino ensalcemos con loor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Y contiene todas las delicias. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo
los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No sé si han notado que todas las bendiciones en la iglesia tienen forma de cruz, porque es desde la cruz como signo, fuente de la grandeza del amor de Dios por los pecadores, que brotan todas las bendiciones. Digamos todos juntos las alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendita sea el sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey